¿Se toma solo o con cola? Necesita de una antenica. Bueno, un nuevo programa 40 minutos, bienvenidos. Estamos tratando el tema de la responsabilidad social en la información y en la comunicación. Seguimos profundizando los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estamos dándole contenido propio al uso nuestro a cada uno de los ODS y hoy vamos a seguir trabajando el ODS 16, que es el que habla de paz, justicia e instituciones sólidas, y le vamos a agregar contenido al ODS número 5, que es el de igualdad de género, porque nuestra invitada tiene mucho que ver con los dos ODS. Nuestra invitada de hoy es una dirigente sindical, política y diplomática argentina, a la que le tenemos muchísimo respeto porque además ella nos va a contar toda su historia en una reciente designación del año pasado y además de eso fue diputada nacional. Hoy está integrando la Internacional Progresista y quiero que también nos comente sobre eso. Nuestra invitada es Alicia Castro y ya le estamos dando la bienvenida. Alicia, bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias, Lali. Buenas tardes. Buenas tardes. Estaba revisando tus antecedentes y la verdad que estoy gratamente sorprendida porque sos chosna de una tía madrina de Juan Manuel de Rosas. Contanos la historia. Sí, bueno, mi chosna, la madre de mi tatarabuela, era Mercedes López de Osornio de Chávez. Era hermana de Agustina, la madre de Juan Manuel de Rosas, era tía y madrina del restaurador. Y en mi casa las generaciones eran muy próximas. Yo tenía a mi bisabuela viva y estaban a 2, 3 generaciones de Juan Manuel de Rosas. Y en mi casa lo llamaban tatita. O sea que para mí la cuestión era como una cuestión, el federalismo, Rosas, la soberanía, era una cuestión de familia, no era una cuestión que se remontara más allá. Y además yo era muy mimada porque era la primera bisnieta, la primera nieta, y entonces me vestían, me jugaban conmigo, me ponían divisa punzó, y a la noche mis tías abuelas cantaban, a las 12 de la noche, cantaban Viva la Santa Federación, y otra decía, mueran los salvajes, asquerosos, inmundos, decía otra vieja, unitarios, las 12 han dado y serena, hasta mañana, mija, hasta mañana. Eso era todas las noches como una cosa más normal del mundo, ¿no? ¡Qué así maravilla! Que, bueno, así crecimos. Aquí somos. Y hoy, que yo decía al comienzo que esto de la paz, justicia y las instituciones sólidas está como en crisis, como está como digamos, muy débil, muy mal, estamos en crisis con los 3 poderes del Estado, estamos luchando con la realidad de uno de los poderes del Estado gravemente, el más monárquico, el judicial, y por ahí hay algunos que esbozan esto de volver a ser confederación, que vuelvan los poderes delegados de las provincias que son anteriores a la nación, a volver a ser una nueva conformación de país. Bueno, es parte del montón de cosas que uno imagina cuando habla de la problemática que estamos viviendo en el país y cuáles serían las vías o los espacios o los conceptos por los cuales retomar la senda de un país federal como el nuestro, ¿no? Con realidades distintas y con identidades distintas.
Sin duda, una de las variantes para pensar es la historia, ¿no? Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, Chávez hizo una incorporación del discurso histórico al discurso político muy importante para toda Claro, Latinoamérica, ¿no? claro. A veces Chávez recordaba a los patriotas de distintos países que ni siquiera en esos países eran tan recordados, ¿no? Digamos, volver a nuestras raíces, volver a nuestra historia. Sí, Y vos hablás mucho de autóctono, de genuino, de los objetivos al uso nostro. Y yo creo que eso también se pliega a este concepto, también bolivariano, porque era una cosa que repetía el maestro de Bolívar, que decía, Simón Rodríguez, que decía: América Latina no debe copiar ningún modelo, sino ser original. claro, O claro. inventamos o erramos. Ujú, Y lo que nos está faltando también un poco es, bueno, por supuesto, cuando falta debate, cuando falta discusión, falta creatividad. claro. Entonces, me parece que, sobre todo, Lali, reflexionando, nosotros estamos en un momento único, inédito, crítico de la historia de la humanidad, ¿no? Con una confluencia de crisis extraordinaria, crisis económica, crisis de valores, crisis sanitaria, desmoronamiento de las democracias, esto lo vemos con mucha crudeza en nuestra región, y una tragedia medioambiental, ¿no? Yo no hablo de cambio climático ni de crisis climática, hablo de una tragedia medioambiental que nos coloca, como dice Noam Chomsky, francamente al borde del apocalipsis, ¿no? Nosotros estamos en la era del antropoceno, es la primera vez que el hombre deja huellas indelebles y dañinas sobre el planeta que habitamos. Y sobre todas estas cosas a veces parecemos no hacer mucha conciencia, ¿no? Fíjate que al principio de la pandemia, hace un año, había una rica discusión que empezó a florecer entre filósofos, sociólogos, pensadores, unas reflexiones que tendrían que haber permeado un poco más profundamente en la política, por más que muchos como vos están haciendo grandes esfuerzos para que eso suceda, para que reflexionemos profundamente y colectivamente, y se pensaba que cómo íbamos a salir, cómo iba a ser la pospandemia, ¿no? Y había filósofos, por ejemplo, Zizek, el eslavo, Z-I-Z-E-K, que decía con mucho optimismo que de esta pandemia le iba a dar un golpe a lo Kill Bill, porque es un cinéfilo también, hacía referencia a esa película de Tarantino con las espadas de samurái. La pandemia le iba a dar un golpe a lo Kill Bill al capitalismo y íbamos a salir con un nuevo socialismo, una sociedad floreciente basada en la cooperación, en la ciencia, en la solidaridad. Y le contestaron muchos otros, particularmente el coreano Chul Han, que dice, no, el capitalismo volverá con más auge y más fiereza, más dureza después de la pandemia no genera vínculos, al contrario, aísla, se perderán además libertades individuales. Señoras y señores, el virus no va a ser la revolución, la tienen que hacer ustedes. Lo cierto es, bueno, yo al principio lo miraba como Gramsci, con el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad, porque parecía necesario que nosotros, que nos hemos demostrado durante este año, que podemos tomar colectivamente decisiones muy importantes, como por ejemplo habernos aislado, haber cortado contactos sociales, comerciales, haber suspendido actividades. Si somos capaces de tomar esas decisiones en forma colectiva, podríamos también tomar otras decisiones en forma colectiva para salvar el planeta, por ejemplo. Lo cierto es que no lo hemos hecho, que estamos peor que antes, que la pandemia, mientras millones de personas que estaban en la clase media son nuevos pobres, millones de
personas que estaban en la pobreza van a caer o han caído en la miseria, mientras se han enriquecido muchos sectores. Sí. En América Latina, Oxfam hace una muy buena seguimiento y campaña de, creo que cada 3 semanas ha surgido un nuevo 1.000 millonario en América Latina, Sí. 1.000 millones de dólares. América Latina, como sabemos, es la región más desigual del planeta. Ujú. Y mientras otros se hunden en la pobreza. Entonces yo creo que la pandemia nos ha mostrado básicamente 2 cosas. Primero, el capitalismo no es compatible con la supervivencia humana. No es compatible con la supervivencia humana. Si nosotros vemos que la mayor potencia bélica económica del mundo, los Estados Unidos de América, no han podido ni curar a sus enfermos, ni enterrar a sus muertos, tienen millones de desempleados, la gente duerme y come en la calle, nos damos cuenta de que verdaderamente el estado de las cosas es insoportable. Y luego la crudeza y la violencia de la desigualdad, ¿no? La profundidad de la desigualdad. La desigualdad ha existido, no la creó el virus. Nosotros estamos en medio de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica de América Latina, con cientos de miles de personas durmiendo en la calle, comiendo en la basura, escuchando, viendo imágenes de que hay que lavarse las manos si no tienen agua corriente. Y eso se ha naturalizado, ¿no? Se ha naturalizado una desigualdad que realmente nos pone en cuestión como civilización. Así que creo que es un momento como para que nosotros reflexionemos, construyamos y exijamos profundos gestos de justicia social y profundos gestos de justicia fiscal, que no los hay, porque por ejemplo nosotros vemos en nuestro país y en la región que se ha discutido un año entero ni siquiera un sistema progresivo de impuestos. ¿Quién paga la cuenta de la pandemia? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Quién paga la cuenta de la pandemia y a quién está escuchando el gobierno? ¿A quiénes escuchan los gobiernos? Entonces, me parece que la única respuesta ética posible es que paguen más los que más tienen. Y además, hay sectores que se han beneficiado, la ley especialmente, con la pandemia, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que apuntar no solo a un sistema, a un régimen tributario progresivo, no a un subsidio, una especie de aporte extraordinario por única vez, que creo que todavía ni siquiera se cobró. No se implementó, aún no se implementó. Esta es la realidad. Un año entero discutiendo eso. Sí. Como si fuera un aporte solidario, incluso alguien habló hasta como de darles un premio a los que más se habían favorecido. Yo creo que aparte de que tiene que haber un régimen tributario donde obviamente paguen más quienes más tienen, tenemos que volver a algunas ideas como por ejemplo ideas que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, donde hubieron impuestos extraordinarios a quienes se beneficiaron con la guerra, y en este caso tendría que haber impuestos extraordinarios a quienes se beneficiaron con la pandemia, que son claramente el sector de las telecomunicaciones, el sector informático, el sector del comercio virtual y el sector farmacéutico. Sí, claro. Y nada de esto está sucediendo, ¿no? Y me parece que tenemos que encontrar consensos en torno a estas cuestiones. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa.
Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite. Sí, no, y la expectativa es también que las corporaciones privadas van por más, o sea, no es ya suficiente constituirse como monopolios horizontales o verticales que tampoco son combatidos, claramente en nuestro país hay una falencia muy grande en torno a esto, sino que también he estado escuchando estos días que están con voluntad de crear un organismo de gobernanza digital mundial, algo sumamente grave, bajo influencia y financiamiento de corporaciones privadas, con lo cual esto es anularnos definitivamente, más allá, olvídate del espionaje del que hemos estado hablando este tiempo con relación a los presos políticos o algunos perseguidos o etcétera, o los espiados, vamos a ser todos rehenes de lo que ellos decidan vendernos. Este esquema de Big Tech es básicamente anular la democracia. Por eso, a ver, medio en serio, medio en chiste, pensando en cómo retomar una forma propia, hablábamos del esquema confederal, pero algo vamos a tener que hacer para blindarnos, porque si esto pasa, vamos a ser de los más endebles, de los más vulnerables del planeta. Esta es la realidad. Bueno, por eso, Yanis Varoufakis, vos mencionaste antes que yo pertenezco a la Internacional Progresista, sí. Que se formó con el movimiento a la democracia europea que creó Yanis Varoufakis, el exministro de Economía sí. de Grecia, y el Instituto Sanders confluyeron a fin del 2018 para formar esta Internacional Progresista con el objetivo de construir una red mundial formada por activistas, por movimientos sociales, movimientos ambientales y medios de comunicación, con el objetivo de conectar, de visibilizar todas nuestras luchas en una voz común y en una plataforma común y en un lenguaje común. Porque si vos escuchás a los banqueros, por ejemplo, hablar en Suiza o en Chile o en Argentina, los vas a escuchar exactamente diciendo las mismas cosas, Van a seguir hablando de la teoría del derrame, van a seguir hablando de que es necesario reducir la calidad del empleo, el salario, atrasando 100 años. Atrasando infinitamente y negando la realidad, ¿no? Negando lo que ya conocemos. Porque en los 90, Lali, todavía teníamos que hacer un esfuerzo para explicar, en la época de Menem, quienes estábamos contra Menem, teníamos que hacer un esfuerzo para explicar que la teoría del derrame no iba a funcionar, para explicar que solamente dando más poder de compra a los trabajadores activos y jubilados puede funcionar la economía, una cosa que es de una obviedad rampante, sí. Pero teníamos que explicarlo, porque era como el surgimiento de la teoría neoliberal con esa pujanza extraordinaria que surgió con Reagan y con Thatcher, este movimiento que se llamó por sus siglas TINA, T-I-N-A, por There is no alternative, no hay alternativa, hay que ajustar, y acá con Menem, ¿no? Y llegó con esa potencia vendiendo a algunos, comprando a otros, la idea de que había que privatizar, de que el Estado tenía que deshacerse de sus bienes, etc. Y así vivimos los 90. Pero ahora estamos todos enterados de que eso no funciona. No funciona de esa manera, ¿no? Ya no hay inocencia respecto a que el neocolonialismo o el neocapitalismo no va a funcionar y no va a traer ningún beneficio a nadie, ni para nadie. Pero hay una persistencia y hay además poderosos centros de pensamiento de la derecha que siguen inculcando estos disvalores, y por eso nosotros nos conformamos en la Internacional Progresista, porque tiene que haber think tanks o centros de pensamiento de la izquierda también que tengan un determinado rigor en el análisis, periodicidad en los encuentros, que no sea una cosa de consensos blandos, sino que sea realmente algo que integre las luchas y que integre una concepción diferente. Por ejemplo, Varoufakis dice que ya ni siquiera estamos en el capitalismo, sino en el tecnofeudalismo, hablando un poco
de esto que vos estabas hablando recién, del poder de las corporaciones mediáticas para convertir a nuestra vida y a nuestros datos en commodities, ¿no? Y manejarnos así, como se han manejado campañas electorales, a través de, algorítmicamente, a través de Big Data, etcétera, inculcando conceptos, inculcando contenidos y además conociendo todo sobre nosotros. Es muy peligroso, pero hay que tomar opciones en este sentido, sí, ¿no? Claro. Yo en el 2015, cuando todavía era embajadora en el Reino Unido, yo recuerdo muy bien que Cristina estaba empeñada en hacer un proyecto de soberanía digital. Incluso vinieron equipos importantes que conectamos. Cristina fue la única jefa de Estado que conoció a Edward Snowden en Rusia. Bueno, la única que lo reivindica. Yo no puedo creer que Putin, que tiene asilado a Edward Snowden, no lo conozca, pero bueno, Cristina tuvo una larga conversación con él, porque así como Julian Assange nos han revelado la profundidad del espionaje global del que todos somos objetos, sí, claro, ¿no? La profundidad y la peligrosidad de estar observados, controlados, monitoreados, espiados las 24 horas del día, ¿no? Y disponen grabado de todo lo que nosotros hacemos y decimos. Cada uno de nuestros teléfonos celulares es un micrófono. Y paradójicamente, y esta es una de las paradojas más crueles, más siniestras de nuestro tiempo, Julian Assange, que es un héroe de la verdad y que es la persona que nos reveló los crímenes de civiles de los soldados norteamericanos en Irak, en Afganistán, las mentiras con las que se generaron las guerras, para esta, digamos, reflexión sobre los objetivos de la paz de los que vos hablabas. Julian tiene una frase extraordinaria, que es que si las guerras se construyen con mentiras, la paz necesita la verdad. Claro. La paz necesita la verdad. Y la guerra de Irak fue una mentira. Se mintió sobre la existencia de armas químicas en Irak. La guerra de Libia fue un fraude, fue una mentira tremenda. La persecución de Venezuela, es decir, están todas basadas en creaciones, en grandes mentiras, en grandes creaciones mediáticas y políticas para justificar el afán intervencionista de los Estados Unidos, la venta de armas y la entrega de los recursos naturales, ¿no? Y eso que esta persona está presa, ¿no? Julian está preso en una prisión de alta seguridad. Y fue una de las personas que más nos abrió los ojos para poder hacer esta realidad y este diagnóstico que vos estás planteando, porque el diagnóstico que tiene que ver también con la soberanía digital, con la cumbre, con el trabajo que ha hecho la cumbre mundial sobre la sociedad de la información, que va totalmente en contra de este planteo de Big Tech que están haciendo hoy las corporaciones privadas. La verdad que lo que busca es el planteo de soberanía en todos los ámbitos. Y la verdad que también yo me pongo a pensar, vos estás ahora trabajando con la Internacional Progresista, pero yo que pertenezco al movimiento nacional peronista, nosotros no podemos desde nuestro ámbito y desde nuestro partido reflexionar ni discutir sobre nada de lo que esté pasando en nuestro país. Y la verdad que nosotros tenemos dentro de la doctrina justicialista muchas soluciones a muchos de los problemas que estamos viviendo hoy y que son tan claros a la identificación de muchísimos de nuestros compatriotas. Y tampoco podemos discutirlas o reflexionar, y tampoco podemos hacer los planteos
así como vos hiciste, pego un portazo a la propuesta de ser embajadora de Rusia porque no comparto el planteo que está haciendo Cancillería en relación a Venezuela. Bueno, todos nosotros tenemos muchos planteos, si se quiere, que son portazo a decisiones equivocadas que está teniendo el gobierno. Y lo que falta es esto que vos manifestabas, la posibilidad de discutir, de reflexionar, de encontrar ideas superadoras, de encontrar ideas creativas, de empezar a blindarnos, si se quiere, como hizo en su momento también Kirchner, para empezar a trabajar con lo nuestro para nuestro país, aunque sea nosotros empezar a generar la igualdad de oportunidades que todos buscamos, ¿no? Bueno, además nosotros de dónde venimos, ¿no? Por eso mi reacción con respecto a la actual política de relaciones exteriores. Nosotros tuvimos el orgullo, la suerte de participar en esa década extraordinaria de reconstrucción, de construcción del bloque regional, único, ¿no? Único, sí. Porque hace 200 años San Martín, Bolívar, Artigas concebían la independencia, el bienestar de nuestros pueblos basado en dos cuestiones, dos pasos que tenían que ser necesariamente complementarios: la independencia del imperialismo de la época, el imperio español, y la unidad, porque sin unidad no podemos lograr nada, ni soberanía política, ni independencia económica, ni justicia social. Y sin embargo, algo tan básico, ese concepto de la unidad, de la unión de la patria grande, fue soterrado, fue enterrado, fue secuestrado por las burguesías nacionales entregadas a poderes foráneos, a capitales foráneos, durante 200 años. Y hace un poco más de una década, Lali, y ustedes han participado en eso muy activamente, con los dos gobiernos Kirchner, Hugo Chávez, Fidel Castro, Lula da Silva, Pepe Mujica, Rafael Correa, Evo Morales, Ortega, pudimos volver a forjar ese bloque regional, primero con el Mercosur ampliado. Yo fui autora del proyecto como diputada para que Venezuela se incorporara al Mercosur, digamos, consciente del dinamismo político y económico que esa incorporación podía traer, ¿no? La ecuación energética. Y luego la UNASUR, que tuvo una institucionalidad supranacional muy densa, porque la UNASUR tenía, por ejemplo, un Consejo de Defensa que fue capaz de evitar 2 golpes de Estado, uno en Bolivia, un golpe de Estado secesionista, con los mismos autores que dieron el golpe después, y un Estado policial en Ecuador, que ahí estamos todavía con la democracia en peligro. Y tantos proyectos que quedaron sin hacerse, particularmente proyectos que Chávez impulsaba, como la idea de tener nuestras reservas en moneda propia y no en dólares, sino en los bancos norteamericanos. Imaginemos que con eso, por ejemplo, Venezuela hubiera podido evitar sus bloqueos. Claro. Tener una OTAN del sur, tantos proyectos que quedaron esperando, digamos. Y luego la Constitución, yo me acuerdo, yo estaba en Caracas todavía, el 3 de diciembre del 2011 como embajadora, con Cristina, Lula, Chávez como anfitrión, formando la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, una comunidad de 33 países con 600 millones de habitantes, que vivimos en 200 millones de kilómetros cuadrados y que tenemos todo lo que necesitan los ciudadanos de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños para tener bienestar, progreso, avances, para tener derecho a la felicidad, derecho a la cultura. Buen vivir y protección de nuestros recursos naturales también. Buen vivir y protección de nuestros recursos naturales, en lo que por supuesto los pueblos originarios tienen la primera palabra, ¿no? Tan perseguidos, tan denostados. Además, imagínate que la CELAC es el primer proveedor de alimentos del mundo, tercer proveedor de energía del mundo. Tenemos realmente todos los recursos técnicos, humanos,
A cambio, digamos, sí tenemos una planificación, que es lo que tampoco existe por ahora, de un comercio intrarregional activo. Es un mercado inmenso, 600 millones de habitantes, y un intercambio científico y tecnológico que pueda aunar eficazmente todas nuestras complementariedades. Claro. Eso es lo que habíamos hecho, y por supuesto Julio De Vido participó muy activamente cuando estábamos en ese proceso de forja del bloque regional. Y luego todo se desmoronó, ¿no? Y nosotros estamos aún recuperándolo, porque obviamente Macri lo primero que hizo, si recordamos, en materia de relaciones exteriores, fue expulsar a Venezuela del Mercosur. Claro. Incluso físicamente a la canciller venezolana la expulsaron de la... Lo recuerdo perfectamente. Tendríamos que haber construido, si se quiere, ese deadline o esa línea de tiempo para hacer tal día, porque yo me acuerdo, sin ir más lejos, el 6 de enero del 2016, el Día de Reyes, vos recordarás que él anuló el decreto de creación del Instituto de Revisionismo Histórico, una cosa... pero de locos, hasta en esos detalles de destrucción de un poco el planteo que vos hacés, ¿no? Recordar nuestra historia, repasar nuestra historia, mirarla desde otro lugar y no desde el mitrismo, y a partir de ahí, bueno, lo que hacía Hugo Chávez en Venezuela, ¿no? De dónde venimos, quiénes somos y dónde vamos. Esa reconstrucción no se hizo con la misma meticulosidad con que se destruyó. Fue muy perverso, ¿no? Porque, bueno, todos recordamos ese acto bochornoso en la Casa de Tucumán para el bicentenario de la Declaración de la Independencia, cuando Macri invitó al rey de España y le dijo a su querido rey... Se disculpó. ¡Ay, qué horror! Se disculpó y proyectó su propia subordinación colonial, diciendo que seguramente los que firmaron el Acta de la Independencia se habían sentido angustiados en una profunda y supina ignorancia de la historia del país que estaba gobernando, porque en realidad aquel 9 de julio fue una enorme fiesta popular. San Martín estaba presionando a la Junta, justamente al Congreso de Tucumán, justamente para que declarara la independencia, para poder hacer la campaña, salir de campaña al Perú, muy consciente que tenía que liberar Chile y Perú para que la independencia tuviera un sentido de unidad y de consolidación de la patria grande. Y además se distribuyó la declaración de la independencia en español, en aymara, en quechua. Todo eso lo ignoraba Macri. Yo me acuerdo que en aquel momento escribí una pequeña nota en algún diario, preguntándole, era reciente el gobierno de Macri, si se trataba de un badulá que ignoraba olímpicamente la historia argentina, o si realmente tenía un proyecto neocolonial, ¿no? Y bueno, el tiempo nos dio la respuesta. En realidad se trata de un proyecto neocolonial, o como dice Zaffaroni, que a mí me gusta mucho, tardocolonial. Y que continúa, Alicia. No hemos cortado con ese proyecto. Esto es lo terrible. No hemos salido del círculo abúlico en el que nos metió con su proyecto neocolonial y de retroceso a los años 30. A mí me tocó entrevistar a algunos historiadores que justamente hablaban de estamos en la época preperonista incluso. Y creo que todavía en muchos ámbitos, sobre todo económicos, estamos en esa situación. No hemos logrado cortar ese armado que estaba construyendo Macri. Ya pasó 1 año y meses de gobierno. Bueno, por eso yo particularmente tengo muchas diferencias con varias de las cosas que están sucediendo, y entiendo que nosotros armamos una coalición electoral exitosa, pero aún falta constituir una coalición de gobierno donde particularmente el kirchnerismo, que sin lugar a duda
contribuyó al frente de todos y todas con la mayor cantidad de votos, con la mayor cantidad con la energía y con la sustancia, ¿no? de qué es lo que estábamos votando, hacia dónde estábamos yendo. Todavía le falta representación real en esta coalición. Eso es lo que yo veo y lo que lamento y en lo que insisto. Por ejemplo, a mí no se me ocurrió pensar que en relaciones exteriores, yo sé que el presidente es muy amigo de sus amigos y eso es lo único que puede explicar que Felipe Solá esté en un lugar como las relaciones exteriores, porque es una persona que nunca ha reflexionado sobre ese tema y que se ve que tiene muy poca predisposición a entender dónde estábamos y hacia dónde íbamos. Entonces, no hubiéramos podido pensar que se iba a desandar el camino de la unidad de América Latina y el Caribe. El que crea que puede al mismo tiempo denostar a Venezuela, como hace la Cancillería Argentina perteneciendo al Grupo de Lima, y saludar y cumplir con Bolivia y con México, con Ecuador, se equivoca. Sí, o sea, claro. Son incompatibles. No han entendido nada de lo que ha estado sucediendo, no han entendido nada del papel de Chávez y el chavismo en la construcción de ese bloque y en la consolidación de gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina. Entonces, me parece que faltan esas consideraciones, ¿no? Y digamos, nosotros, yo soy consciente que tenemos una construcción muy variopinta. Nosotros tenemos entre nosotros, el presidente de la Cámara de Diputados, Massa, celebró la llegada de Guaidó, por ejemplo. A mí me parece muy serio porque te guste o no te guste Maduro, crea lo que quiera, lo que pueda creer Massa, que bueno, fue aliado de Macri, fue aliado de otras personas, pero crea lo que crea sobre Venezuela, reconocer a un presidente autoproclamado es desconocer el funcionamiento democrático, ¿no? Es una cosa realmente alarmante desde mi punto de vista, y además cualquiera que entiende un poco de geopolítica sabe que esos hechos se repiten. Después tuvimos Áñez. Claro. Después tuvimos Áñez autoproclamada en Bolivia. Entonces ya no se puede elegir este sí, este no, como si fuera deshojando la margarita. Hay que tener... Y la Argentina tiene, esto que hablabas vos, que insistías en la tradición histórica, Argentina tiene unos principios muy sólidos hemos dado doctrina, hemos hecho doctrina, la doctrina Drago, la doctrina Calvo, sobre no intervención en asuntos de terceros estados, libre determinación de los pueblos. La libre determinación de los pueblos se expresa a través del voto popular, siendo base de la democracia, y igualdad jurídica de los estados. Es decir, no hay un estado que pueda determinar cómo tiene que funcionar otro. Con ese equipo, con esa caja de herramientas, de principios sólidos, bien instalados en la Argentina, sobre el que, repito, hemos hecho doctrina, la Argentina no necesita explicarle nada a nadie. Simplemente cuando hay algún poder, como los Estados Unidos, que pretende hacernos tomar definiciones o intervención en un tercer país, con responder eso basta, ¿no? Y sin embargo, nos encontramos con que el 6 de octubre, en una instancia muy particular, porque se discutía Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reunido en Ginebra. Para empezar, ¿por qué se discutía Venezuela y no Chile, donde los carabineros estaban haciendo movilizaciones, donde dejaban haciendo estudiantes sin ojos? ¿Por qué no Honduras, donde hay una tragedia? ¿Por qué no El Salvador? Basta ver las cárceles de Bukele. ¿Por qué no Colombia, donde han asesinado y se siguen asesinando cientos de líderes sociales que son los firmantes de la paz, que además los acuerdos de paz, que incluso Néstor Kirchner tuvo un protagonismo muy importante en los acuerdos de paz junto con Chávez y con Fidel Castro, asesinan a esos líderes a diario y a mansalva. Ninguno de estos países parecía merecer
el interés de la comunidad latinoamericana o internacional en cuanto a la violación de derechos humanos. Solo Venezuela. ¿Por Claro. qué? Está escrito y está escrito justamente en uno de los documentos revelados por Edward Snowden, que yo uso mucho, de que Venezuela es para los Estados Unidos uno de los 6 países, junto con China, Rusia, Libia, Irán, Irak, el único país de Latinoamérica que es un objetivo permanente, Claro. permanent target. Ujú. ¿Por qué? Por el petróleo. Sí, y allí claro. está escrito Ujú. que se destinen todos los recursos de todas las agencias de seguridad de los Estados Unidos para evitar, en ese momento todavía es un documento del 2004, para evitar la influencia de Hugo Chávez, Ujú. su expansión ideológica y para asegurarse la provisión de petróleo para los Estados Unidos, que le queda más cerca de Venezuela que el de Claro. Medio Oriente. Sí. Entonces, es tan claro, es tan obvio y está escrito, Lali, que uno piensa, ¿cómo puede la Cancillería argentina caer en una trampa tan burda? Sí, claro. ¿Cómo puede la Cancillería argentina firmar, como firmó el 6 de octubre, una resolución? Había 2 resoluciones para firmar. No es como dijeron después, bueno, había una que aprobaba el informe Bachelet y otra no. No, las 2 resoluciones contenían el informe Bachelet Claro. sobre presuntas violaciones de derechos humanos en Venezuela. Una resolución, la resolución 55, la que votó México, y la Argentina desaprovechó el momento para hacer una alianza estratégica con México. ¿Cómo se hacen las alianzas estratégicas? En base a consensos, ¿no? Bueno, entonces uno habla de una alianza estratégica, después no consensúa, es hablar, nada más, no hacer. México firmó con Venezuela, que atendía el reclamo de Bachelet y le proponía que se estableciera en Venezuela su oficina para ayudar a los objetivos, etcétera. En cambio, la Argentina firmó con el Grupo de Lima, que es un grupo delicado de golpistas. Sí, sí, que Colombia, debería haber Perú. sido, deberíamos habernos retirado de ahí claramente. Todavía estamos en el Grupo de Lima. Sí, todavía estamos. Todavía Sí, estamos. todavía estamos. Entonces, firmó con el Alicia. Grupo de Lima y con- Sí. ¿Sí? Sí, no, es que el tiempo ya es tirano de televisión y teníamos muchos temas para hablar y entre ellos también quería hablar de lawfare y demás, pero me parece que vamos a recrear esta charla en una próxima entrevista, si estás de acuerdo, porque se nos está yendo el tiempo, No pero estoy de acuerdo, por supuesto, pero no quiero dejar de decir con respecto al lawfare o la guerra judicial o la guerra por otros medios, no quiero dejar de decir que todos y todas esperábamos también que Claro. el 11 de diciembre del año pasado no tuviéramos más presos políticos. ujú, Es un reclamo pendiente, es un reclamo en el que vamos a insistir. Y hay lawfare en el Brasil de Bolsonaro, hay lawfare en el Ecuador de Lenin Moreno, sí, hubo lawfare en Bolivia con Añez, pero ¿cómo puede ser que haya lawfare en un gobierno nacional y popular? sí. Es una pregunta que hay que Sí, nos es tenemos una, que es una, hacer, es una y pregunta una retórica solución que le tenemos. y muy valiosa que incluso nos dejaste en el conversatorio del que participaste y la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos, te agradecemos realmente. Queda pendiente una charla más para seguir conversando de todos los temas. Muchísimas gracias, Alicia, por estar en nuestro programa. Gracias a ustedes. El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.